Hola colegas, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Quería tocar un tema muy importante y es sobre las castraciones. Y obvio decir castraciones en macho, ¿no? Sería un pleonasmo. Se esterilizan hembras, se castran machos. Pero en el fondo es más algo etimológico, más algo de morfosintaxis, semántica de las palabras que cualquier otra cosa, porque pues en el fondo se va a hacer absolutamente lo mismo. Es de aclarar que las castraciones tempranas traen problemas, y castraciones tempranas o esterilizaciones tempranas, los problemas que traen cuando se castran animales, digamos, de 3-4 meses, que muchos médicos veterinarios lo hacen. Aquí tomándome un rico mate para todos ustedes. Eso trae problemas como microuretras. Más adelante un gato, por ejemplo, que se castra a los 3-4 meses, lo va uno a... hace una obstrucción uretral y no le pasa la sonda a nadie. Es difícil pasar la sonda. Los machos hacen oligospermias, las hembras hacen microclítoris, hacen microuretras también, hacen microvaginas, y vienen muchos problemas. Muchos de ellos son los grandes atletas caninos y felinos. Crecen mucho los huesos, pero sin un buen aporte de calcio por el problema del desequilibrio hormonal que se presenta, y muchos de estos son propensos a fracturas durante toda su vida. Disminuyen tiempo de vida, disminuyen calidad de vida, propensos a cáncer, problemas de tiroides. Un médico veterinario que hizo una tesis, que es ortopedista, todos lo conocen, hizo una tesis sobre los problemas, los desequilibrios hormonales y problemas de piel que se presentan en pacientes que se esterilizan y se castran, y muchas veces en castraciones tempranas de 3-4 meses, las he visto a los 2 meses, inclusive en perros de razas grandes, y esto no se debe hacer. Problemas de tiroides, la tiroides hace hipercolesterolemias y hace obesidad, muchos la obesidad es contrainsulínica y se crean problemas de diabetes. Y esta diabetes afecta, ¿no? cuando hay acúmulos de 300 miligramos por decilitro de glucosa, por ejemplo, se daña la proteína y se desnaturaliza el cristalino y se crean cegueras, cataratas por acumulaciones de fructosamina a nivel del cristalino en el ojo. Cuando pasan de 400, 500, cuando pasan de 180 miligramos por decilitro, comienza a afectar el umbral renal, comienzan a haber daños renales, después de 300 daños oculares, después de 400 o 500 cetoacidosis diabéticas. Estos 6 grupos cetónicos son el producto de la descomposición de las grasas, digámoslo así, para que algunas personas nos entiendan. Y después de 500 o 600, pues ya hay comas hiperglucémicos o comas diabéticos. Todo esto genera los problemas de castraciones tempranas, inclusive castraciones no tempranas. Muchos de estos pacientes que hacen obesidad, hacen bradicardias, hacen bradiarritmias. Y teniendo en cuenta la ley de Laplace, recordando al doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, me decía: doctor, la ley de Laplace habla de Laplace, ¿no? Habla de cuando hay frecuencias cardíacas bajas, hay presiones arteriales elevadas. Cuando hay frecuencias cardíacas elevadas, hay presiones arteriales bajas, y lo vimos ayer en un paciente, en un pediátrico, en donde encontrábamos que
que hacía una frecuencia cardíaca de 186, 200 y una presión arterial media de 57, de 60 aproximadamente. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Las castraciones tempranas presentan desequilibrios hormonales. No se castra una niña que entra a la menarquía de 8, 9, 11 años, no, eso se respeta. Solamente en medicina veterinaria se hacen estas cosas. Bueno, tuve el caso de una señora que vino y todo esto se hace por animalistas, y por animalistas que buscan prebendas políticas, y algunos han llegado a las corporaciones públicas y políticas y todo eso a través de arriesgar a los animales, con el pretexto de ser barato. Porque ya luego le dicen, usted recuerda que nosotros le hicimos tal procedimiento, entonces ahora vote por nosotros. Todos se convirtieron en esos lugares políticos, se convirtieron en una bellaquería para los animales y en un maltrato animal y apoyado por animalistas, y no me cansaré de decirlo. Y gracias a Dios, acá en la ciudad de Manizales uno de ellos se quemó, gracias a Dios, porque nadie sabe el daño que le hizo esta persona a los animales. Vamos a hablar de un tema muy importante respecto a una señora que me hizo un reclamo porque se operó la mascota y porque la mascota seguía presentando conductas que presentaba cuando no estaba castrado o cuando no estaba esterilizado. Ya vimos las desventajas de castraciones tempranas. Cuando se hace una orquidectomía, o cuando se hace una castración en machos, o cuando se hace una ovariectomía, o una ovariotomía, o una óforectomía, como se dice también, en hembras, no se hacen castraciones hormonales como tal, para que los dueños de la mascota lo tengan en cuenta. No se hacen castraciones hormonales. Se castra el órgano que está produciendo estrógenos y progesterona en la hembra, y se castra y se saca ese tejido o ese órgano, digámoslo así, que está produciendo andrógenos y testosterona en el macho. Pero hay otro tipo de tejidos que siguen produciendo hormonas. ¿Cuáles son? Las glándulas suprarrenales. ¿Cuáles son? La hipófisis. Otro, la hormona del crecimiento, la somatotropina. Siguen produciendo hormonas. Es decir, yo castro un paciente y ese paciente sigue produciendo hormonas. La única forma en que no produciría hormonas sería que hiciéramos una castración hormonal completa y tendríamos que darle ketoconazol o algún otro tipo de medicamentos para hacer castraciones hormonales. Algunos se aterrarán por qué ketoconazol cuando es para hongos. El ketoconazol inclusive lo puedo utilizar en vez del mitotano para hacer tratamiento de síndrome de Cushing en pacientes que hacen hiperadrenocorticismo, porque es un bloqueador. Así como puedo utilizar metoclopramida para bajar la leche en una hembra, a pesar de que es un antiemético, algo para el vómito. Si yo mantuviese un paciente con ketoconazol 3 veces al día, los problemas que yo produzco en el paciente, efectos colaterales, son grandísimos, versus evitar que el paciente me siga vagabundeando, versus evitar que el paciente me tire para la calle, versus evitar que el paciente me orine en la casa, me marque territorio, tenga agresividad. Yo acabo con el paciente en 2-3 meses, si alcanzo a llegar a 2-3 meses con dosis altas de ketoconazol. Ahí sí evitaría que el organismo siguiese produciendo hormonas. Cuando yo hago una castración o hago una esterilización, lo que saco es las hormonas que producía ese tejido, ese ovario o ese testículo. Y ese paciente sigue produciendo hormonas por parte de las glándulas suprarrenales, la somatotropina, que es la hormona del crecimiento, y la hipófisis. Ahí no hay nada que hacer. Esto hay que advertírselo a los dueños de mascotas. A veces tenemos pacientes que son
monórquidos o son criptórquidos. Hay pacientes monórquidos, quiere decir de que en el canal escrotal, digámoslo así, o sea, que se sienten los dos testículos, son criptórquidos, que se siente uno es monórquido, ¿sí? Pero muchas veces los testículos y los ovarios, ¿sí?, se desarrollan en el embrión, allá casi detrás de los riñones, y comienzan a descender, y deben descender durante el primer año, los testículos, y comienzan a viajar a través de la cavidad abdominal, y pasan al canal inguinal, pasan al canal escrotal, y se localizan donde todos los tocamos y sabemos. Hay veces encontramos pacientes que son monórquidos escrotales, o monórquidos inguinales, o son monórquidos abdominales. Y no encontramos testículo en ninguna otra área de estos espacios. Es decir, muchas veces se desarrolla solamente un testículo, o hay un solo ovario. Hemos encontrado pacientes con un solo ovario, y busca en cavidad abdominal y no se encuentran. Y luego se hacen ecografías, o se hace ecografía con anterioridad y no se encuentran, ¿sí? Pero hay otro tipo de pacientes en los cuales presenta un solo testículo, ¿sí?, y resulta que hay un testículo retenido en cavidad inguinal o en cavidad abdominal que no alcanzó a descender hasta donde todos sabemos que están los testículos, ¿sí? Es muy difícil entrar a hacer una laparoscopia, una laparotomía exploratoria en un paciente para buscar un testículo retenido. Es muy difícil. Muchas veces ni siquiera en la ecografía se ve. Muchas veces ni siquiera en una ecografía abdominal completa, con ecografía biliar completa y todo eso, muchas veces ni siquiera alcanzamos a ver la vesícula, ni alcanzamos a ver un órgano, ni una parte de un órgano, porque está enmascarada por alguna patología, por ejemplo, de alguno de los otros órganos, o por un proceso inflamatorio, alguna cosa, y no se ve ni siquiera muchas veces en una ecografía. Lo que yo le quiero decir al dueño de mascota, todos los colegas saben de qué estamos hablando, lo que yo le quiero decir al dueño de mascota que viene y critica, y que viene y habla mal del médico veterinario porque el perro tiene comportamientos después de 2, 3, 4 meses, y tiene comportamientos como si no se hubiese castrado, lo que yo le quiero decir es eso, que muchas veces al momento de hacer la cirugía no se encuentra sino un solo ovario, un solo testículo, y se hacen ecografías y no se encuentra nada. ¿Sí? Y no quiere decir que no exista, puede existir. Se presentan mujeres que les mandan una mamografía, por ejemplo, y el hecho de que se haga la mamografía no quiere decir de que no tenga algún problema neoplásico. El 15 o el 20% de las neoplasias en mujeres no se ven en una mamografía. Entonces, en humanos, ¿por qué si tenemos que aprender a respetar ese criterio médico humano y en animales no aprendemos a respetar? Nosotros los médicos humanos somos hijos de una medicina que es la mamá nuestra y que es la mamá de la medicina humana también, y se llama medicina. Nosotros hacemos lo mismo, exactamente lo mismo que se hace en medicina humana, con una gran diferencia, de que nosotros vemos muchas especies y el médico humano solamente ve el ser humano, pero con una similitud que nosotros tenemos, que nosotros ahondamos o nos especializamos en las mismas especializaciones de ellos, que son cerca de 25, 27 en neurología, en neurocirugía, en cardiología, en endocrinología, en ortopedia, en gastroenterología, en dermatología, en neumología, en urología, en riñones, en lo que queramos, en piel, en todo.
Y también estamos llegando a las subespecialidades. También está el médico veterinario que es cardiólogo de neonatos, de cardiólogo de pediátricos. No solamente cardiólogo de perros, adultos. Está el médico veterinario que ya se está especializando en cardiología geriátrica, en perros gerontes. Y hay médicos veterinarios especialistas en medicina felina solamente. Las facultades de medicina veterinaria no ahondan muchas veces en medicina felina, y tratar gatos no es tratar perros. Y está el médico veterinario, como en el caso mío, que tenemos orientación en medicina de especies silvestres, que hemos hecho estudios en primates, que hemos hecho estudios en megavertebrados, que hemos hecho estudios en pediatría de chimpancés, que hemos hecho estudios en citácidos, en loros, que hemos hecho estudios en diferentes especies de aves, que hemos hecho estudios en tigres, que hemos hecho estudios en megavertebrados, en grandes vertebrados. Sí. Entonces la medicina como ciencia es una, pero esa es la mamá de las dos medicinas, que es medicina humana y medicina veterinaria. Lo que yo le quiero decir a esa señora es que así como se aprende a respetar a los médicos y a la medicina humana, también hay que respetar a los médicos veterinarios. No hay ninguna diferencia. Puede que nosotros estemos faltos de muchos medios de diagnóstico, de muchos equipos, de muchas cosas por el medio. Y en medicina humana el médico lo tiene todo en una clínica. Pero no quiere decir que nosotros no tengamos el conocimiento y no tengamos el conocimiento para atender un paciente crítico, para colocarle una máquina de ventilación, para hacerle un soporte ventilatorio, para conocer qué es un afío, qué es un PIP. Un PIP de 5 y un vaso de agua no se le niega a nadie, se dice en medicina. Para que no tengamos conocimiento sobre qué es una rosiglotona, que son muchas cosas. Pero no saliéndonos del tema, lo que yo quiero redondear es que hay pacientes que, a pesar de ser operados, a pesar de ser castrados, a pesar de ser esterilizados en hembras, sería un pleonasmo decir esterilización en hembras, estaría repitiendo, sería como decir voy a subir para arriba. Hay cosas que sobra decirlas. Castración, y se hacen machos. Entonces muchos pacientes que son operados pueden tener testículos retenidos. ¿Cuántos pacientes no encuentran un testículo, por ejemplo, en la cavidad escrotal y está retenido en canal inguinal? Algunas veces lo ve uno y palpa uno y mira hacia dónde está el testículo retenido, y es hacia donde se dirige esa bolita, digamos, con el dedo, pero muchas veces es un ganglio, muchas veces son ganglios infartados. ¿Sí? Entonces hay muchos métodos para hacer descender los testículos. Algunos descienden, otros no descienden. Después de que pasa el año de edad ya quedan allá retenidos. En cerdos pasa también lo mismo. ¿Sí? Y en muchos animales. Entonces esta retención de testículos, yo no puedo como médico veterinario entrar con una vara mágica o una bola de cristal a buscar un testículo, porque muchas veces hasta con ecografía no se encuentra. Entonces la culpa no es del médico veterinario. Muchas veces uno encontrando los dos testículos en cavidad escrotal, el paciente sigue con comportamientos de agresividad, escaparse de la casa, con vagabundeo. Los gatos cogen la hembra, que ya no le hacen absolutamente nada, es otra cosa. Una cosa es que esté esterilizado y castrado y que no quede. Una cosa es que el gato esté esté castrado, y si se podría decir esterilizar es lo mismo también. ¿Sí? Son cuestiones etimológicas. Una cosa es que yo lo haya operado, pero a él le siguen gustando las gatas o no. O a qué hombre que le hacen una orquidectomía bilateral no le siguen gustando las mujeres. Son cosas innatas. Aunque en los animales, advierto, el sexo es más que todo con fines de reproducción.
Y una hembra que no está en calor no se deja, una mujer sí. Son diferencias, son pequeñas diferencias que se presentan entre los animales y los humanos, ¿sí? Yo le decía al psiquiatra, doctor, nosotros vemos, yo le decía al psiquiatra, le hacía una pregunta y él me respondió, me dijo, doctor, hay una gran diferencia, nosotros no vemos sino un solo, todos somos médicos, la diferencia es que nosotros no vemos sino una sola especie, ustedes ven muchas especies. Y cada que un médico veterinario se mete a conocer de tigres, leones, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, casi que tiene que estudiar medicina en ellos y es diferente. Así como si yo estudio medicina de gatos, de la facultad yo no salgo ducho en medicina de gatos, salgo con conocimientos así superfluos, lo mismo en perros y en todo. Pero si yo quiero ahondar y conocer la salud y vida de los gatos, por ejemplo, tengo que estudiar sobre ellos. Si quiero conocer la salud y la vida de los roedores, de las liebres, de los acotonios, de todos estos animales, tengo que conocer la medicina de ellos. Y si no, no me meto a arriesgarme, porque es que cuando un médico veterinario dice me voy a arriesgar, no, él no se está arriesgando, él está arriesgando la vida de ese paciente, porque si no tiene los conocimientos para enfrentarse a ese paciente y a su medicina, es mejor que no lo haga y deje que otra persona lo haga. Entonces, eso era lo que les quería decir. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, para que activen la campana de notificaciones, para que den siempre like y para que siempre compartan en sus redes sociales y nos apoyen en este proyecto para poder seguir haciendo videos. Les cuento que el 23% de las personas que nos están viendo en este momento, que nos están viendo cerca de 500 personas a nivel mundial, ese 23% está suscrito. Si el 70% restante de los que nos ven se suscribiese, ya tendríamos el tope que nos exige YouTube para seguir haciendo cosas y cosas mucho más grandes. Colombia, que estaba por allá como en el 7%, por debajo del 7%, y los primeros dos países que nos veían a sala de emergencias eran México y luego seguía España, y el tercero estaba Colombia, y cuarto estaba Argentina y segundo Chile. ¿Sabe cuáles son las estadísticas en este momento? Colombia está punteando, luego sigue México, de tercero está la India, nos están viendo desde la India. Cuarto entró Estados Unidos y quinto entró Brasil. Y nos veían más mujeres que hombres y ahora está en este momento 60% mujeres y en este momento tenemos un 51% en hombres que nos están viendo. Y entre edades de 17 a 24 años, que son la mayor parte de las médicos veterinarias recién egresadas, esa población no nos estaba viendo y en este momento nos está viendo esa población con un alto porcentaje. Los invito para que vean Sala de Emergencias en Facebook. Los invito para que vean las páginas Dr. Chica en Facebook. COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador y el director científico. Alcancé a realizar seminarios internacionales, pero por envidia de un colega que hoy en día se quedó con prácticamente haciendo seminarios, no hemos continuado la labor de hacer seminarios en cuidado crítico. Pero acá me están viendo todos ustedes. Los invito para que vean el grupo Veterinarios Pequeño Corazón, en donde hablamos de cardiología y hacemos cardiología junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro. Estamos haciendo una investigación sobre la quinta cámara cardíaca, que es el seno coronario. Desde 1600 con Leonardo da Vinci, 1570, algo así, no se habla de las cuatro cámaras cardíacas, no se habla sino de 4 cámaras cardíacas. ¿Sí? Unos médicos humanos argentinos descubrieron la quinta cámara cardíaca en humanos y han sido nominados para Premio Nobel de Medicina.
Nosotros lo estamos haciendo en animales y lo vamos a hacer en humanos. Estamos haciendo un estudio sobre ácido úrico, la gema escondida de la medicina veterinaria como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático y metabólico. A todos los pacientes le tomamos ácido úrico y estamos investigando sobre los valores hiperuricémicos y valores normales de ácido úrico en perros y gatos. Algunos médicos dicen de que no es factor de riesgo cardiovascular. ¿Y qué hacemos con los valores elevados que están presentando las mascotas y haciendo problemas cardiovasculares, hepáticos, renales y metabólicos? Y los hemos tratado con allopurinol y los hemos tratado con arginina y han descendido los niveles y ha descendido su patología. Y estamos haciendo una investigación en gatos sobre presión arterial. El doctor Carlos Arturo Jiménez Castro hizo un estudio sobre 441 perros hace muchos años en presión arterial, tiene 2 libros escritos y es coautor del libro de enfermedades cardiovasculares de Carlos Mucha. Para todos ustedes, del Beitar al Beitar hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, hasta un próximo kit de colegas y no siendo más, que tengan un feliz día. Hasta luego, chao, chao.